Bueno, Abel es médico misionero y en este tema estamos en todo el país con un tema muy preocupante creo que para todos los que amamos la vida. No queremos hacer de esto un tema religioso, pero de alguna manera los cristianos entendemos que la vida es un don de Dios, entonces es como que más pasión le ponemos a otro, pero no es limitativo. Defender la vida no tiene que ver con lo religioso. Y estamos delante de un médico. Hoy la gran discusión, Abel, es qué es eso que ha sido engendrado. Algunos le ponen fecha, algunos dicen a partir de las 12 semanas, a partir de las 14 semanas. ¿Qué es lo que cambia en la 12? ¿Qué es lo que cambia en la 14? ¿Por qué antes sí, después no? Más allá que la ley termina habilitando que uno puede abortar hasta antes de nacer, porque una, Como en Estados Unidos. claro, es decir, es una mentira. En los primeros capítulos, artículos, pone limitaciones y después los abre. Pero vamos a la parte médica. Este, ¿Cómo puede ser que después de tantas semanas sea algo distinto a lo que era antes? ¿De qué se trata eso? No lo es, no es distinto en absoluto. Déjame introducirlo de esta manera. Yo hoy me pregunto si no tenía algún sentido que hace 35 años atrás, cuando estudiaba medicina, fui agregado en una cátedra y fui ayudante en una cátedra de embriología. Si te soy honesto, en mi ejercicio de la profesión nunca me fue útil saber cómo era el hombre antes de nacer, porque siempre atendí hijos, niños nacidos ya, no me dediqué nunca a la obstetricia. Entonces atendía gente del parto para adelante. Pero cuando fui ayudante de cátedra, mi tarea era enseñarle a los estudiantes del primer año de medicina cómo es la embriogénesis, qué es lo que acontece después del acto sexual sin barreras a partir de la fecundación. Aquí un paréntesis, la medicina sostiene que la vida comienza en la fecundación, que es el apareamiento del espermatozoide con el ovocito, y se forma el cigoto. La ley dice que la concepción es el inicio de la vida, porque es ahí donde comienza el embarazo, cuando el embrión fecundado se implanta 5, 7, 9 días después de la fecundación. Para la medicina comenzó en la fecundación, para la ley el embrión adquiere derechos a partir de la implantación o concepción, como dice el código. Para los cristianos, en realidad, ni en la fecundación ni en la concepción. Para los cristianos, incluso para la biología, en el sentido más estricto, la vida del nuevo embrión es la sucesión de las células vivas, porque células muertas no pueden originar embriones. Entonces era una célula viva que se originó en un organismo vivo, que proviene de una célula viva, y que si lo seguimos hasta el inicio, fue cuando el Creador sopló aliento de vida sobre el primer ser humano. Y sacando a Adán y Eva, que no pasaron por el proceso de la embriogénesis, sacando ellos dos que no pasaron por ningún parto, el resto de la humanidad siempre fue a los principios de la embriogénesis, a partir de la fecundación de un espermatozoide a un ovocito. A partir de esa fecundación, yo te puedo asegurar, en el sentido embriológico, y por eso te decía yo que ahora le encuentro algún sentido, después de tantos años, haber sido ayudante de cátedra en la Universidad de La Plata en eso. Solo debe transcurrir tiempo, porque si el espermatozoide y el ovocito forman un embrión y ese embrión es saludable, tiene que sortear una cantidad bastante grande y difícil de pruebas hasta que consigue en el séptimo día implantarse en el útero. Cuando se consiguió implantar en el útero, si no está en condiciones biológicas, de tipo genético, de evolucionar correctamente, va a autoeliminarse como las cintas de Misión Imposible, se autodestruye porque no tiene condiciones para progresar. Pero si el embrión primero y el feto después son genéticamente viables, yo diría casi siempre son perfectos. Las malformaciones existen, no voy a decir que no, pero la grandísima mayoría de los embriones que no son viables se autoeliminan. De manera que cuando estamos en presencia de un embarazo, prácticamente el único factor que puede modificar las cosas es el
tiempo, salvo que aparezca una mano que lo detenga. Una vez que el embrión se implantó, probablemente el único factor que queda por superar es el tiempo. Entonces, una vez que superó el tiempo de 1, 2, 10, 18, 38 semanas, 40 semanas, ya tenemos un feto que se transforma en un recién nacido. Durante un mes era un recién nacido. Durante los primeros, el recién nacido le llamamos en perinatología al primer mes. Es un recién nacido. Va a ser un neonato, después va a ser un niño y después será un preadolescente, primera infancia, segunda infancia, preadolescente, adolescente, joven, adulto, anciano, y lo único que transcurrió es tiempo. Desde la fecundación para adelante, si el tiempo no se detiene, el proceso continúa. Crecerá muchísimo en los primeros meses de la gravidez, crecerá mucho más en los últimos meses, cuando prácticamente solo gana peso, ya no gana estructuras, gana peso. Una vez que nació, crecerá mucho en los primeros años, menos en la juventud, casi nada en la adultez y regrede en la vejez. Pero el factor que determina es tiempo. Pienso que muchas veces uno de los errores es ver la vida como una foto. Entonces, al ver la vida como una foto, pensamos que el hombre, con ciertas cualidades o condiciones, ese es un ser humano, y entonces ve el feto y dice, no, todavía no es una persona. Pero la vida misma es un proceso, no es una foto. Claro, sí, vamos a ver, si el niño de 8 años no tiene bigotes, exacto. Si el niño de 1 año y medio todavía no le crecieron las muelas, ¿no? Ahora, y si la niña todavía no menstruó o no desarrolló sus mamas, sigue siendo una ¿no? niña, claro. Y después, cuando el adulto pierde el cabello, sigue. Claro, cuando crees que tenés todo, se te cae. Es decir, ¿qué es la vida humana? Es tener qué. Es decir, no es una condición exacta. No. Es un proceso que está formado por células humanas. Y supera a lo somático, a lo corporal. Con el mismo criterio. En Francia han desaparecido los síndromes de Down. No hay síndromes de Down. A causa del aborto. Claro. Es decir, entonces no son personas. Y hasta hay películas que son emocionantes acerca de cómo son los niños Down. Y en Francia simplemente... Bueno, hoy están actuando en cine, hoy están... el otro día estuve en el Congreso de la Nación y me impactó una cantidad de chicos con el síndrome de Down que trabajan en el Congreso de la Nación, pero que son... como secretarios, asesores, pero me quedé impactado. Vi un video de una jovencita con disartría, con dificultad en la pronunciación de las palabras, y dice, no somos especiales, especiales son las pizzas, dice ella. ¿No? Es decir, que realmente, porque si no, con este criterio tenemos que decidir a quién dejamos, y esto es el nazismo, ¿no? O sea, ¿a quién dejamos vivo? A los arios. Hoy estaba viendo un informe acerca de algunas propuestas que supuestamente quiere armar el PJ como proyecto político para el 19. Y entonces, obviamente, que hay algunos detalles de economía, detalles de política. Me llamó la atención uno de los tópicos, uno de los temas, es la población. Se reconoce que Argentina es un país despoblado. Bueno. Que hay un problema crónico. Acá no vamos a cambiar. A Argentina cuesta mucha plata mantenerlo y somos pocos habitantes, poca mano de obra. Ahora, con la ley de aborto estamos en el horno, dirían los chicos. Estamos vaciando el país. Pero bueno, con ese criterio sí, Hugo, pero realmente con o sin ley de aborto no se va a modificar drásticamente nuestra población. Porque aunque en el camino los matemos a los niños, que es lo que está ocurriendo, alguien sugirió que había tal número o tal número de abortos, yo no quiero entrar en eso, pero la realidad es que están ocurriendo y entonces nuestra población se está modificando o por la cantidad de niños que pudieran y no nacen. Pero cualquier política que apruebe o desapruebe el aborto no dejará de producirse el aborto. Lo que estamos es en contra de que se produzca con nuestros impuestos, que sea gratuito y que deje de ser un delito, que deje de ser penalizado. Pero no es cierto también que la cantidad de abortos es el mismo. Cuando vos dejás liberado sin ningún resquemor legal o moral,
obviamente que yo no tengo duda que es mucho mayor el número total de abortos aumenta, Claro. eso está demostrado. Ah. Está demostrado. Lo que pasa es que uno no sabe si aumentaron porque salieron a la luz y antes eran ocultos o si aumentaron porque efectivamente aumentaron. Eso es bastante difícil de probar. Lo que sí sostienen los abortistas es que disminuye el número de muertes por aborto, porque el aborto se transforma en seguro. Yo quiero hacer la salvedad, no hay ningún aborto seguro. Si el aborto es con anestesia general, eso no es seguro completamente. Si el aborto es una maniobra a ciegas por la cual se introduce en una mujer anestesiada que tiene un útero variable, pues si algo varía en el cuerpo de la mujer es el tamaño del útero. Tiene el tamaño de un huevo de gallina cuando no está embarazada. Tiene el tamaño de una pera grande cuando tiene 8 semanas o 10 semanas. Y tiene el tamaño de una sandía cuando tiene 5 meses de gestación. Entonces, una mala maniobra. ¿a qué tamaño de útero estás entrando con una legra? Por eso antes se lo llamaba también legrado. Legrado. El legrado es una herramienta que usan los carpinteros para raspar la madera. Y yo no sé si voy a decir una cosa cruel, pero yo creo que es lícito que lo diga. Lo digo con respeto, pero con absoluta firmeza y así de claro. Cuando estudiábamos, nos enseñaban que hay que legrar el útero grávido para hacer un raspado uterino correcto hasta que la legra al raspar el útero suene como suena la cuchara al raspar la papa cruda. Y hasta el ruido es estremecedor. Bueno, infelizmente yo lo he escuchado, lo he visto, incluso me ha tocado hacerlo. En el hospital de Neuquén recibíamos 8 a 10 chicas con embarazos incompletos producto de maniobras abortivas. Cada día. Y nos quedaba para la 1, para las 2 o las 3 de la madrugada, cuando el trabajo realmente había disminuido, ir a hacer los legrados. Y nos decíamos, doctor, ¿quién va a hacer los legrados hoy? Porque un anestesista las dormía a las chicas con anestésicos que son breves, de 3 a 5 minutos, y las raspas. Quiere decir que con anestesia tiene su riesgo por la anestesia. ¿Una anestesia general? ¿Y si sos un alérgico a la anestesia? Sin la anestesia, igual. Es igual de cruel, mucho más doloroso. La anestesia no le suma ni le resta tanta seguridad. Ahora, hablando de seguridad, siempre se habla de seguridad de la madre, que está bien, hay que cuidar la seguridad de la mamá. No se habla de la seguridad del bebé, es decir... No, el bebé está muerto. Claro. Si es un aborto, no es para cuidar la salud del niño, es para matarlo. Pero es para matarlo en forma segura. Claro. No solo al niño que lo matas en forma segura siempre, sino que no se te muera la madre. Pero entre tanto, Hugo, la implantación del bebé es aleatoria. Aunque el 80 o el 85% de los embriones se implanten en la misma región, en la misma área del útero que se llama cuerno, la más gran mayoría, no sabemos por qué. Si el bebé se implanta en la trompa, tenemos un embarazo ectópico y eso es incompatible con la vida. Entonces, esos embarazos ectópicos hoy en día se los diagnostica precozmente y se evita lo que antes era una hemorragia cataclísmica, cuando se rompía la trompa y literalmente se rompe la cavidad donde el niño estaba, y es una hemorragia tremenda, ¿no? Entonces eso ya no, pero el 85% de los embarazos anida en el cuerno uterino y en ese lugar transcurre la arteria uterina. Entonces con la legra pasás de tal modo que suene como papa cruda. Te imaginas que podés atropellarte a la arteria uterina, que en esa altura del embarazo, precoz o avanzado, tiene un desarrollo, la propia arteria se desarrolla tanto que está llevando una cantidad 10 o 20 veces mayor de sangre que lo normal. Perdón, una aclaración que quizás vos estás pensando que se sabe o no. ¿Por qué el hecho de rasparlo hasta que haga ruido? Porque no debe quedar nada dentro. Porque se quedan restos fetales. Sí, o restos hay una infección. Hay riesgo de infección. Y entonces si la mujer hizo un aborto incompleto con la señora del barrio no sé cuánto o con no sé quién, esa señora o esa chica llega al hospital con una pérdida de sangre. Entonces vos le preguntás, ¿hace cuánto que no te viene la menstruación? Hace 2 meses, hace 3 meses, hace 4. ¿Sabías que estabas embarazada? Siempre va a decir que no, o casi siempre va a decir que no. Y la otra frase hecha que poníamos en la historia clínica era, niega maniobras. Niega maniobras, queda escrito que ella niega haber hecho. Claro. Entonces es una engaña pichanga que el aborto sea delito.
¿A cuántas personas viste procesadas No por hay el delito nadie. de aborto? No, no hay nadie. No Y hay si nadie. es verdad que se repite 200 o 400 mil veces, como han dicho, ¿qué clase de justicia tenemos que se delinque en el mismo delito 400 mil veces y no hay nadie preso por Claro. eso, ni procesado? A ver, estamos pasados en la hora y solamente en un minuto, en 30 segundos, entre los muchos argumentos que hay, ¿por qué defenderías la vida? Dos cosas. En primer lugar, porque Dios dice, no matarás. Y eso para mí es rector desde mi infancia. Y en segundo lugar, aunque no fuera cristiano, yo juré como médico defender la vida. Al punto que he decidido, y lo voy a decir por primera vez en forma pública, lo he decidido recientemente. Si tristemente en mi país progresa la ley que despenaliza el aborto, y no solo despenaliza, sino que lo vuelve legal, y además lo tengo que pagar con mis impuestos, y además la ley me obliga a no poder objetar conciencia, o sea que yo como médico seré obligado a abortar, yo voy a dejar de ejercer medicina en mi país. No puedo. Wow, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, a ver, nos encanta tenerte en Neuquén.